promovida, por supuesto, de Vanessa del Castillo, diputada morenista, quien así se expresaba la semana pasada en la tribuna del Congreso, ¿no? En la tribuna de la Nación, en este caso, pues en la Comisión Permanente. Y bueno, esto nos da pie para platicar con Alfonso Zárate. ¿Cómo estás, Alfonso? Buenas tardes. Bien, primo, gracias. A propósito de la columna que publicas hoy, que se llama La ridícula, entre paréntesis, ridícula, ceremonia del adiós. Una ceremonia que viene acompañada, yo creo que de varios elementos muy interesantes. Uno, la gira del adiós del presidente, Sí. ¿no? Como si fuera un torero, Exacto. en los viejos tiempos, o un artista, en esta ocasión. Una gira del adiós en el que lleva a la presidenta electa, pues como eterna, Sí, por decirlo de alguna manera. sí, Y en donde va recibiendo una cantidad de muestras de cariño, y lo voy a poner entre comillas, de quienes pues lo han seguido y quienes se han beneficiado de esta relación con el presidente. Muestras de cariño que van desde el reconocimiento al jefe máximo hasta el amor filial, el amor carnal, como el de la señora Vanessa, ¿no? Y muchas otras cosas que de repente son propias de un análisis multidisciplinario, Alfonso, ¿no? Tú tienes varias joyas ahí en la mesa. sí. Yo creo que analizar esto que está ocurriendo ahora amerita contextualizarlo en el inicio de este gobierno o incluso en los momentos previos al inicio de este gobierno. Cuando Andrés Manuel López Obrador nos dijo que él se proponía llevar a México a la cuarta transformación. Y cuando la gente se preguntaba de qué se trata, qué es esta cuarta transformación, el propio López Obrador nos decía que la primera transformación fue la independencia, la segunda fue la reforma, la tercera la revolución, y que entonces lo que él haría es llevar a México a una transformación de las dimensiones de esas tres anteriores transformaciones, y eso naturalmente que conlleva otro ingrediente. La primera, la independencia, tiene como figura rectora al cura Hidalgo. La segunda, a Benito Juárez. La tercera, a Madero. Entonces quiere decir que desde entonces también Andrés Manuel, en un ejercicio de megalomanía, se ubicaba a la altura de el cura Hidalgo, de Benito Juárez y de Francisco I. Madero o de Lázaro Cárdenas. Entonces, lo que emprende ahora este recorrido, esta gira del adiós, me parece que le da una oportunidad a los distintos gobernadores y gobernadoras, especialmente de Morena, para hacer un ejercicio que a mí me parece ridículo, que me parece que no guarda ninguna proporción, que huele mal, de reconocimiento al presidente de la República. Uno de los casos importantes es el del gobernador Víctor Castro de Baja California Sur. Este gobernador interrumpe su discurso con un nudo en la garganta y con las lágrimas a punto de salirse. Pero luego tienes el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, quien por cierto ha reconocido que para gobernar construyó arreglos con el narco y que no se podía gobernar Sinaloa sin esos acuerdos. Bueno, también en público reconoce que en algún momento le ha pedido al presidente de la República que le haga una curvita a la Constitución, que sabe que es maderista y que no reelección, pero que le haga una curvita a la Constitución para permanecer otro tramo. Luego tienes a figuras como David Monreal, Sí, un el hermano de Ricardo Monreal. oscuro miembro de este clan, de esta pandilla que se ha posesionado de Zacatecas, que le dice emocionado: deja usted un legado invaluable para nuestras hijas y para nuestros hijos. Un ejemplo de amor, de patriotismo, de fraternidad y de servicio para las generaciones venideras. No tenga duda que hay un lugar en la historia reservado para usted. Y luego tienes a Lorena Cuéllar, que como la diputada que acabas de mencionar, le declara su amor. Entonces, él dice: nuestro presidente quedará por siempre en la historia y en la grandeza de nuestra patria. Lo amo, presidente. Lo amo. O el caso de
de Sergio Salomón Céspedes de Puebla, que recurre a la mochería. Dios bendijo a México con su presencia, señor presidente. Dios bendiga a Andrés Manuel López Obrador. Dios bendiga a Puebla. Y quizá es difícil superar la desolación de Laida Sansores, la gobernadora de Campeche, que le dice: nunca había llegado a sentirte tan cerca, tan hermano, tan humano, tan visionario. La terminación del tren coincide con el fin de tu mandato, con la orfandad en que nos dejas. Pero ¿qué quieres, hermano Andrés? Duele hondo. Y de este paseo de panegíricos, me gustaría cerrar mencionando el caso de Evelyn Salgado, de Guerrero, de También José... otra heredera, como David Monreal. Sí, ¿No? y de una familia con enormes cuestionamientos, y José Ricardo Gallardo de San Luis Potosí, que no se miden. Dicen que Andrés Manuel ha sido el mejor presidente de la historia. Y yo me pregunto, ¿tendrán idea de lo que significó Benito Juárez? De un Juárez que encabeza una generación luminosa, frente a la cual la mediocridad del gabinete de López Obrador es verdaderamente pasmosa. Pero no solo eso, es el Juárez de las leyes de reforma, claro, de la construcción de un nuevo Estado. Es el Juárez que encabeza la lucha en contra de la intervención francesa y el intento de imponer a Maximiliano como emperador de los mexicanos. Entonces, ese no figura para estos gobernadores lamezuelas, no figura tampoco Madero, este hombre que tuvo la valentía para convocar una revolución, para derrocar al dictador, a Porfirio Díaz, y una vez en la presidencia ejerció una presidencia democrática, respetuosa de los medios de comunicación, que abusaron, por cierto, de todo esto, y que es un mártir de la democracia. O se desentiende de una figura como Lázaro Cárdenas, de los grandes repartos agrarios, de la cercanía con el pueblo, de la política exterior dignísima, de la recepción a los niños de Morelia y el apoyo a la guerra, a los republicanos de la Guerra Civil Española, y al expropiador del petróleo. Entonces resulta que todo esto es pequeño, es marginal, porque López Obrador es el gran presidente, el mejor en la historia de México. Oye, Alfonso, esto se puede entender, como bien tú lo dices, como una lambisconería. Sí. O como un agradecimiento a los favores políticos, Sí. ¿no? Exagerado y ridículo, sin lugar a dudas. Pero ¿qué va a pasar con la gente de a pie? Con quienes hoy reciben los apoyos o no reciben los apoyos, pero sí están convencidos de que Andrés Manuel López Obrador tiene esa talla histórica que ya solo lo conoceremos al paso de los años, por supuesto. ¿Qué va a pasar con ellos? Esta sensación de este personaje más allá, evidentemente más allá de lo común, pero casi sobrenatural, ¿va a permanecer al paso del tiempo? Yo creo que sí, primo, porque este presidente ha tenido aciertos importantes. En primer lugar, tuvo la inteligencia para reconocer que en el pueblo bajo hay un sedimento de agravio, de resentimiento social frente a gobiernos insensibles y corruptos. Y entonces él ha tenido el don de poder decirles: yo estoy cerca de ustedes, el pueblo me quiere, pero yo quiero más al pueblo. Es tonto el que dice que el pueblo es tonto. Yo me arrodillo donde se arrodilla el pueblo. Ya no me pertenezco, le pertenezco al pueblo. Entonces, la narrativa de López Obrador ha penetrado en esas anchas franjas de la sociedad que, como dijera Francesco Alberoni, construyeron a su objeto amado de la misma dimensión de su necesidad de amar. Entonces tenían tal necesidad de amar, porque no habían tenido un presidente así desde Lázaro Cárdenas, que frente a la narrativa del presidente y además de la narrativa, decisiones concretas, claro, como los incrementos a los salarios mínimos, muy meritorios, como la cancelación de las exenciones para los grandes contribuyentes que evadían el fisco, y sobre todo con las pensiones a los adultos mayores, a los jóvenes estudiantes, todo esto
construye una amalgama muy poderosa que genera un sentido de cercanía con esta figura, y desde luego la acompañan, lo he dicho en otra ocasión, lo acompañan comentarios como lo del padre Solalinde, sí, que dice que él descubre en Andrés Manuel rasgos de santidad. Ay, o cuando ves a un Antonio Antolini decir que López Obrador solo se compara con Martin Luther King, con Mandela o con Jesucristo. Entonces, pues todo esto ha contribuido, y yo soy un convencido de que pasará el tiempo y la gente no tendrá la forma de codificar estos apoyos. Si lo tuviera, diría, estamos teniendo un beneficio temporal a cambio de sacrificios futuros, porque no hay forma de mantener estas pensiones. Se acabó los fideicomisos, destruyó instituciones para agendarse, claro, de esos recursos. Se acabó todos los guardaditos que habían dejado los gobiernos neoliberales. Entonces le deja un paquete enorme a Claudia Sheinbaum, claro, de cómo poder mantenerlos. Pero si no los mantuviera, yo puedo imaginar dentro de 50 años a un hombre mayor hablando con su hijo joven y diciéndole, en los días de Andrés Manuel, él sí quería al pueblo, en los días de Andrés Manuel los viejos recibían su pensión, nosotros los jóvenes recibíamos el apoyo para jóvenes construyendo el futuro. Entonces, mi impresión es que algo similar a lo que ocurre en Argentina, con Evita Perón, Santa Evita, que han transcurrido, no sé, 8 décadas y la gente, el pueblo, sí, sus descamisados, siguen idolatrándola. Creo que va a pasar eso con el fenómeno López Obrador, primo. El tiempo lo va a confirmar. Ya veremos. ¿O no? Gracias, Alfonso. Un gusto. Buenas noches. Como siempre. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.